1950s, Playboy magazine's jazz critic Leonard Feather called her Bessie Smith in stereo, and Time magazine described her voice as pure, rich, rare as a 20-carat diamond. Pack up all my cares and woes, 'cause here I go and I'm singing low. Bye, 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 oh blackbird, where somebody waits for me. During her more than half-century in music, Barbara Dane has performed with an unbelievably diverse range of music greats. Blues legends, Lightnin' Hopkins, The Chambers Brothers, Memphis Slim and Willie Dixon. jazz greats like Earl Hines, Jack Teagarden, and Louis Armstrong. Well, the dry land changed the sea, it'll never make any change in me. I've got that old-fashioned love in my heart. Why, if you won't go, please don't you hinder me. Barbara Dane has been a nightclub owner, social activist, record producer, and hellraiser at large. Hell no, we won't go, and we just ain't gonna go. It takes a real man to say no. It takes a real man to say I won't go. It takes a real man to say no. She was the first important American artist who came to Cuba, I think, after the revolution. Everybody knew her name. El concierto que vamos a ofrecerles esta noche forma parte de las actividades del encuentro de la canción protesta que ha organizado en nuestra patria la Casa de las Américas. Muy buenas tardes a todas, a todos. No había mejor manera de iniciar este encuentro que con estas imágenes que recogen la trayectoria enorme y que terminan aquí, justamente con ese edificio de una persona absolutamente entrañable, una artista absolutamente entrañable para Cuba, también para la Casa de las Américas, pero para Cuba toda, para las organizaciones que nos hemos aliado para este día rendir tributo y homenaje a Barbara Dane. Esas instituciones son el MINREC, el ICAP, el Ministerio de Cultura de Cuba y la Casa de las Américas, que queremos de conjunto celebrar los 95 años de vida de Barbara Dane y queremos también de conjunto pensar, recordando a Bárbara, testimoniando sobre su obra, pensar los 55 años de ese maravilloso encuentro de la canción protesta, y es muy justo que en esas imágenes estuviera también Estela Bravo contando esa historia, porque la propia Estela Bravo está absolutamente ligada a ese momento, a ese enlace, a esos vínculos entre la cultura progresista de los Estados Unidos y la cultura cubana y latinoamericana que se dio cita y se dio encuentro en ese momento tan singular para la historia de la cultura de nuestro continente todo. Esta tarde tenemos un panel de lujo. Nancy Morejón me decía ahora que todo ahora es así, a medio camino entre el video, la tecnología, los mensajes que llegan de lejos, pero tenemos una presencia extraordinaria, maravillosa en la sala, y tenemos también dos mensajes que van a llegar para reflexionar en torno a la vida, la obra, la trayectoria de Barbara Dane. En principio, tenemos la suerte de que nos acompañe Nancy Morejón, poeta, Premio Nacional de Literatura, como me gusta decir ahí, una trabajadora de la casa, asesora de la presidencia de la Casa de las Américas, una persona muy cercana, que conoce muy bien toda esta historia porque la vio aquí, pero también la vio por allá. A su lado, bueno, voy a decirlo en el orden que van a intervenir porque así ya los videos van entrando, digamos, dentro de la lógica del panel. Luego vamos a poner un mensaje, un videomensaje de James Early, intelectual estadounidense, afro-norteamericano,
también muy conectado con los lazos históricos, culturales entre Cuba y los Estados Unidos, también muy cercano a Bárbara Dane y a la historia de sus relaciones con nuestro país. Inmediatamente después va a tener una intervención el embajador Rogelio Santana, Jimmy, diplomático cubano, emparentado también con la historia de Bárbara, por muchas razones, también por la relación y el vínculo familiar. Luego va a hacer una intervención Pablo Menéndez, que no solo es el hijo de Bárbara Dane, también es el músico que más ha tocado con ella, y yo creo que ahí hay un testimonio muy importante de esa trayectoria y ese vínculo. Tenemos la suerte de que Pablo pueda estar acompañándonos esta tarde, y imaginando también un poquito todo este encuentro, cómo hacerlo, cómo tejerlo, cómo hacerlo, digamos, más cercano al corazón. Gracias, Pablo. Luego tendremos un video de Steve Wasserman. Este intelectual estadounidense es editor de las memorias de Bárbara Dane, y va a estar también dando su testimonio, conociendo muy profundamente a partir de su trabajo como editor de este libro, la historia y la vida de Bárbara Dane. Y bueno, terminamos, digamos, esta zona del panel con la intervención del poeta, etnólogo, narrador, Premio Nacional de Literatura también, presidente de honor de la Fundación, presidente de honor de la UNIAC y presidente de la Fundación Fernando Ortiz Miguel Barnet, que también le agradezco mucho que nos acompañe en esta tarde. El panel va a ser en ese orden. Comienza Nancy Morejón, y bueno, gracias a todos y a todas por estar aquí esta tarde. Nancy. Bueno, buenas tardes. Realmente debo confesar que estoy nerviosa, porque en esta misma zona, en esta misma área de la Sala Manuel Galich, que para entonces no se llamaba la Sala Manuel Galich, era donde se hacían un montón de actividades, de conversatorios, de cosas. Aquí conocí a Bárbara Dane. Debo decir que fue el poeta Pablo Armando Fernández quien estaba a cargo de la organización. Era en realidad una mesa. Yo no tenía muy claro que era un panel. En esa época no hablábamos de panel. Y yo estaba invitado también Víctor Casaus. Éramos los poetas jóvenes que estábamos invitados a leer. Y Bárbara cantó. Yo creo que todo esto estuvo relacionado con el famoso encuentro de la canción Protesta, en donde yo no fui invitada a participar por Adita Santa María, pero en realidad yo tenía otro programa, porque en esa época yo traducía muchísimo, yo me ganaba la vida traduciendo, y había muchos eventos, y entonces este evento no lo pude hacer. Vine a alguna que otra cosa, pero no pude en realidad cumplir lo que había predestinado para mí la vida y Adita. De todas maneras, a mí me importaba significar el vínculo de Bárbara Dane, su leyenda, su figura, con la poesía. Era en la época en que, bueno, la nueva trova entraba con una gran fuerza y había un replanteo, vamos a decir así, de lo que era una canción, de lo que era la canción comprometida con muchísimas aristas y formas. Y el encuentro de la canción Protesta en realidad fue el termómetro de esa aventura. Les quiero decir también que, bueno, he tenido el privilegio de coincidir y de actuar con Bárbara fuera de Cuba, concretamente en Estados Unidos. Y el imán que era ella, que es, aunque esté cumpliendo la edad que está cumpliendo, ella es un cascabel, y era alguien que también en esa zona de California era muy seguida, era muy admirada. Donde quiera que Bárbara estuviera, había gente joven y de todas las edades, de todas las generaciones. Y estando en su casa un día, después de una lectura, los poetas fueron allí, fuimos allí y tal,
y me encuentro allí yo a un gran, hoy por hoy, un gran jazzista que se llama Charlie Haden. Hablábamos y tal, que él quería venir a Cuba, que quería venir a Cuba, y enseguida, bueno, Bárbara me llamó y dice, mira, él quiere venir a Cuba, yo creo que es importante. Y bueno, comenzaba el festival de jazz, que tampoco se llamaba así, pero era así. Llegué a esa casa concretamente con mi editor, Bob Chrisman, que me llevó, y ahí nos divertimos tanto, pero yo recibí el interés de Bárbara en que Charlie, que es un gran músico, viniera aquí. Muchos años después de haber visitado La Habana, Charlie Haden grabó un disco con un montón de canciones cubanas de compositores tradicionales, vamos a decir César Portillo de la Luz, hay que decirlo así, José Antonio Méndez y algunos de los jóvenes de la nueva trova. Nadie nunca pudo imaginar, ni yo misma pude imaginar que en aquel momento iba a pasar esa cosa tan preciosa. Y yo quiero agradecer ahora aquí, porque debe ser así, quiero agradecer a Adita Santamaría el hecho de haber comprendido lo que era todo ese movimiento, de haber hecho ella posible la visita y la participación de Charlie Haden en este festival, y yo nunca lo olvidaré. Ella entre muchos reproches, porque ella me reprochaba que yo no hubiera estado en el encuentro de la canción protesta, pero en fin, las cosas son como son. Quería contar también aquí en este ámbito de una familia, porque esta es una familia que Bárbara era como el surtidor, ¿verdad? Alguna vez yo pasé con Arvin Silver y ella por La Habana, por el Parque Central, caminando hacia lo que es, ¿no? Como uno coge Obispo y O'Reilly y uno camina y llega al puerto. Y en ese caminar del Parque Central hasta el puerto de La Habana, hablamos y hablamos y hablamos. Y Nina, que es una gran estudiosa de las literaturas del Caribe, etcétera, etcétera, me descubrió exactamente la existencia de una poeta negra cubana del siglo XIX que se llama Cristina Ayala, que tuvo algunos problemas porque alguna vez fue amiga de Juan Gualberto Gómez, y al ser amiga de Juan Gualberto Gómez, ella le costó mucho trabajo poder matricular en una escuela. Todo esto fue en las afueras de la ciudad, pero ese cuento me lo hizo Nina junto con Bárbara y Irving, ¿no? Se dice así, Irving. Y transmito esta experiencia porque me parece interesante que se conozca esto, que se conozca el amor de esa familia por la literatura, por los libros y por la cultura en general, y por la importancia que tiene para cualquier ser humano leer un libro, leer un poema y escuchar una canción. También un día, ya en Chicago, yo no sé cómo ni por qué, estaba Pablo, y entonces dice Bárbara, no, vamos a ir blues, para que oigas blues. Yo sí, a mí mi papá me ha hablado mucho de blues, pero no es lo mismo lo que mi papá cuenta, que yo lo pueda apreciar. Y nos fuimos a un sitio con un montón de, como decimos nosotros, unos negrones viejos, muy autóctonos. No había nada impostado, ni nada de mal gusto. Una música auténtica, legítima del blues que le gustaba a ella. Entonces cuando entramos, fue como que todo el mundo se revolvió en aquel lugar. Llegó Bárbara Day. Llegaba Bárbara Day y por supuesto nosotros ahí la pasamos maravillosamente bien, porque siempre que Bárbara actuaba y tal, tenía la gracia que tiene y que tiene todavía, y es lo que estamos celebrando aquí hoy, esa gracia que perdura. Esperemos que perdure mucho más, y yo me detengo aquí. Gracias.
Y muy recientemente estuviste en San Francisco también. Un concierto. Sí, como no, naturalmente en el Teatro Brava, pero se me fue, ya tú sabes, el pasado reciente se le olvida a uno con los años. Me remonté a Chicago y sin embargo no me acordé de San Francisco, que estabas tú también, fuimos a un concierto tuyo. Y Bárbara, como siempre, era un aliento, en verdad, un surtidor, alguien que llenar el Teatro Brava, dice, nosotros vemos aquí y decimos el Teatro Brava y nos parece, ¿verdad? No, el Teatro Brava es como una versión poquito más pequeña del Teatro América, con las 2 plantas, y entonces aquello era un arrebato, era primero de buena música y de los fanáticos, de la gente que sigue a Bárbara Dane. Así que Bárbara, por favor, sigue cumpliendo años y si te acuerdas de mí, me invitas. Gracias por esta importante oportunidad de dar reconocimiento y para celebrar la fecha 95 del nacimiento de la estadounidense ciudadana revolucionaria Barbara Dane. Barbara Dane ha dedicado su visión de vida humanística nacional y mundial desde su juventud, rompiendo roles tradicionales, especialmente de jóvenes mujeres con conciencia. Ella entró y contribuyó en espacios y discursos públicos radicales, anticapitalistas, antirracistas, pro mujeres, en la búsqueda por un nuevo humanismo y un mundo nuevo. Esta conexión Barbara Dane estadounidense hacia Cuba resultó en la construcción de varios puentes progresivos de reuniones internacionales de artistas ciudadanos progresistas y revolucionarios implicados en superando fuerzas malísimas contra libertad, contra equidad, contra el desarrollo y seguridad en paz a través del mundo, especialmente en el Caribe y América Latina. Esta historia singular, social, individual de Barbara Dane y el puente con Cuba y con otras voces ciudadanos artísticas de América Latina y el Caribe y el mundo en total que reunieron en Cuba cuando Barbara visitó y viajó alrededor de Cuba la primera vez, constituye un legado recurso permanente en el Museo Nacional de los Estados Unidos en Smithsonian Folkways. El marco de Smithsonian Folkways constituye la colección de músicas comunitarias nacionales del mundo sin paralelo, que incluye la colección de grabaciones de la compañía de Paradón Records, fundado por Barbara y su difunto esposo y compañero Erwin Silber. La colección de música de la compañía de Paradón incluye Canción Protesta de América Latina, Cuba Va, la segunda declaración histórica de La Habana de Fidel Castro, Habla Che Guevara, Palestina Vive, canciones de la lucha del pueblo de Palestina, entre otras músicas y documentaciones orales de liberación. Una entre varias conclusiones de esta relación celebrada Cuba-Barbara Dane es el recurso de la historia y imperativos contemporáneos de puentes entre Cuba y los Estados Unidos y el mundo, ahora envisionando y manejado por nuevas generaciones progresistas y revolucionarios, voces artísticas, ciudadanos. Que viva Barbara Dane, Cuba socialista y el sube del mundo nuevo. Bueno, buenas tardes. Por supuesto que debo el... ¿Funciona? Sí. Debo el honor de estar esta tarde aquí también acompañado para hablar de una mujer excepcional, sin duda, como es Barbara Dane, a que seguramente fui el primero de la familia
que conoció a Pablo, el vínculo. O sea, mi hermana Adria, que era siempre capaz de lo imposible. En una familia como la nuestra, somos de Las Tunas, de una familia humilde, comunista, anti-yanqui a morir. Adria de pronto me presenta a una persona que ella quería mucho, de Estados Unidos. Esto va a ser duro, mi familia, eso no va a ser fácil. Adria era capaz de fue a alfabetizar con 12 años y convenció a cualquiera en mi pueblo de que ella podía ir a alfabetizar con 12 años. Ingresó en la escuela de arte cuando mi padre decía que eso era para prostitutas. En fin, estamos hablando de los años 60. Había un ambiente también muy cargado por la situación de agresividad del imperio, etc. Yo que había estudiado en Checoslovaquia, había regresado con onda medio Beatles, adorando el jazz y eso, realmente era mal visto y me costó muchísimo trabajo llegar incluso a ser diplomático y demás. De pronto se da el concierto aquel que nunca olvidaremos los que tenemos edad para eso, el concierto inaugural de la Orquesta Cubana de Música Moderna en el Amadeo Roldán. Eso fue apoteósico, pastilla de menta, o sea, se estaban oyendo cosas que hasta ese momento era, imagínate, el mensaje del imperio, qué sé yo. Y terminado el concierto, había un ambiente de euforia entre todos los que estábamos, gente joven, buscando sonidos nuevos, etc. Yo le digo a Adria, tenemos una fiesta organizada en casa de un amigo que tenía uno de las colecciones de jazz más importantes de Cuba en ese momento, Miki Zárraga, hijo de los Zárraga que se fueron, pero él se quedó, y una persona que yo apreciaba mucho falleció después, en fin. Y teníamos en su casa una descarga a escuchar música, a escuchar jazz, y yo le dije a Adria, invita a algunas de tus amigas de la escuela de arte para irnos a eso, va a ser una fiesta, tenemos un roncito. Y ella me dijo, sí, cómo no, algunas de sus compañeras, de sus condiscípulas de la escuela de arte de aquel momento, algunas ya son después actrices muy conocidas. Me dice, pero una excepción, a mí me gustaría invitar a un muchacho que quisiera que estuviera ahí. Digo, bueno, como excepción y por ser tú. Entonces, bueno, Pablo fue con nosotros, estuvimos ahí. El pobre todavía no estaba ubicado, qué sé yo. Eso fue una relación de verdad fulminante. Bueno, se casaron en enero del 68. Yo inmediatamente, eran años así muy locos. Yo casi que un mes y pico después me uní a la columna juvenil agropecuaria y me fui para la Isla de la Juventud, de vaquero. Y yo todavía no asociaba bien a Pablo con Bárbara Dane, porque bueno, no habíamos tenido tanto tiempo para conocernos. Estando en la isla se produce el concierto aquel maravilloso del primer encuentro de la canción Protesta. Y veo a Bárbara, digo, mira esta mujer maravillosa, a mí de verdad me encantaba ya el blues, el jazz, etc. Y de pronto resulta que cuando regreso a La Habana, ya Bárbara es parte de la familia. Parte de la familia porque ella se dio, bueno, Pablo era muy joven, ella se dio cuenta de que mi familia necesitaba tener realmente una certeza de que aquello era serio. de que además, en fin, fue muy positivo, yo creo que en ambos sentidos, porque a mí me refrescó la situación en la casa con que no todo lo que viene de Estados Unidos es negativo, mira, el jazz no es mala cosa, esta mujer fabulosa, activista revolucionaria de izquierda, o sea que eso realmente me ayudó en mi casa. Y en el caso de Pablo y su vínculo con la familia también ayudó mucho. Estela conoce muy bien de toda esa etapa, porque Pablo se quedaba viviendo en casa de Estela Bravo en el tiempo que estaba en la escuela de arte, antes de casarse con Adria y demás. Y Estela me dice, mira, Jimmy, Fidel estaba un poco preocupado, o sea,
Bárbara le había pedido a Fidel que Pablo se quedara aquí. Han pasado algunas fotos ya de esos primeros encuentros. Y el propio Fidel estaba un poco preocupado. Ven acá, ¿cómo que Pablo está teniendo una relación seria con una? Averígüenme quién es esa familia. Y designó a Vallejo, su médico, una persona muy cercana, para que averiguara. Y bueno, por supuesto, cuando vio mi familia, de verdad, una gente, todo el mundo muy integrado, muy patriota, muy comunista, bueno, pues eso abrió puertas y ayudó a Pablo a también ingresar de la misma forma que a mí me ayudó también. Mira, hay una foto de la familia ahí, Bárbara ya como parte del Estado Mayor, Bárbara ya integrada. Además, Bárbara es esa mujer con esa energía tremenda, pero también con una dulzura que conmueve, y entonces enamoró a la familia de verdad, y eso, y como ella vino para reafirmar que esto era serio, lo de Pablo y Adria, bueno, pues eso quedó sellado, y ya a partir de ahí, bueno, Bárbara pasó a ser parte de la familia y demás. Yo quería hacer, o sea, uno por supuesto sabe de todo ese vínculo con Cuba y demás, pero después yo, bueno, pasé a ser diplomático, después, más de 50 años después siendo diplomático. Y me tocó, una de las misiones que me tocó en los años 80 fue Dinamarca. No sé si conocen, Dinamarca fue, digamos, refugio de muchos jazzistas negros de Estados Unidos que, huyéndole al racismo, se fueron a Europa. Y muchos fueron a parar a Dinamarca. O sea, cultura general, pero que es importante saber, porque en Copenhague hay un club de jazz que en ese momento, y supongo que todavía, no sé, que se llama el Club Montmartre, está en Copenhague. Era el club de jazz más importante de toda Escandinavia. Y yo, por mi trabajo cultural de la embajada, había establecido muy buena relación con la dirección de ese club. Habíamos llevado allá a Iraquere, con Chucho, que lo adoraban allí. Gonzalito Rubalcaba, cuando empezaba, que acababa de decir Dizzy Gillespie, este es el mejor pianista del mundo, y qué sé yo. Y de pronto, Pablo con Mezcla estaban por allá, y yo arreglé con el club para que se presentara Mezcla, que ya tenían ya un trabajo hecho. Yo le había pasado algunos discos a la dirección del club, y bueno, llega Mezcla con Pablo, y llega Bárbara de ahí. O sea, por casualidad, estaba invitada a unas actividades por allí de organizaciones femeninas progresistas. O sea, estaba más bien invitada a Escandinavia como activista política. Bárbara Den, que ya yo conocía bien de Cuba, que ya yo conocía bien su vínculo con nuestro país, pero que no tenía la idea de que la magnitud de lo que hacía llegara tan lejos. Estoy hablando de Escandinavia, eso está lejito. Y de pronto, Bárbara allí, yo le digo a la gente del club, me dicen, bueno, el concierto tenía una foto, pero no se pudo incorporar. El concierto va a ser, digamos, mañana en la noche. Me dicen, ¿a quién tú quieres invitar? ¿Quién para ponerte una mesa y darte condiciones? Porque realmente la relación era muy buena. Digo, bueno, mi esposa y una señora de Estados Unidos que se llama Bárbara Den. El director del club, danés, dijo, pero espérate, el de la Embajada de Cuba con una yanqui, no entendía mucho aquello. Yo tuve que explicarle, digo, no, además ella es una persona con un vínculo con Cuba y demás. Y entonces, bueno, nos crearon tremendas condiciones allí, y cuando en un momento del concierto de Mezcla, que de verdad que tuvo tremendo impacto allí, salió alguien de la dirección del club y decía, además, entre nosotros, en el público, está la señora gran blusera, jazzista, etcétera, Bárbara Den, y aquello fue ovación. Y yo, o sea, de verdad me impactó. Esa cosa desde afuera, ¿no? O sea, aquí nosotros a veces nos cocinamos en nuestra propia salsa, pero allí de pronto yo dije, esto es serio, de verdad. Y a partir de ahí, bueno, mi admiración, mi aprecio por Bárbara creció mucho. Después, por supuesto, participé en algunos de los eventos en que ella estuvo aquí.
y el vínculo con Pablo ha seguido siendo de hermanos, ¿no? Y de verdad, mi admiración y mi respeto por esa señora, que como decía Nancy, ojalá que sean muchos años más. Bueno, gracias. Bueno, me sentía yo cohibido de estar en un panel, como dice Nancy, con premios de literatura, premios de grandes académicos y embajadores, y yo me di cuenta que yo era un músico y que estábamos hablando de una cantante. Cosa que también he notado que cuando visitó a Cuba por primera vez en el año 66 causó una gran impresión, sobre todo a los amantes de la música norteamericana que no entendían esto de que había gente que se habían promovido a distintos cargos, pero tenían poco nivel cultural y pensaban de que si Estados Unidos era imperialista, la música de Estados Unidos era imperialista, y había que explicarle de que no, que la cultura es el alma de los pueblos y que no, que es una expresión, etc. Y entonces mucha gente joven en esa época se alegraron, como el caso de Jimmy, de que estaba autorizado, de que te gustara la música americana. Gente como... Bueno, hay grandes escritores que eran fanáticos de los Beatles y yo estoy seguro de que ellos también dijeron, ¿viste? Y entonces, después lo que pasa es que no se hace una cosa de vivir en una isla o el subdesarrollo o algo especial de Cuba, pero cuando ya una persona visita por segunda vez, que, mira, regresó. Por tercera vez, mira, está de nuevo. Por cuarta vez, está viviendo aquí. La quinta vez, entonces como que, sí, Bárbara, sí, ella está casada con un cubano o algo así. Tiene un hijo que se llama Pablo. Mucha confusión, porque realmente a la hora de regresar a Estados Unidos en ese primer viaje, ya ella había causado bastante problemas por su trayectoria y su activismo político, sus posiciones de feminista, de antirracista, chocaba con la industria musical norteamericana por muchos motivos, pero realmente cuando vino a Cuba no la metieron en una cárcel porque Estados Unidos estaba involucrado en la cosa de la guerra de Vietnam. El pueblo de Estados Unidos entero estaba oponiéndose a lo que malamente se llama guerra de Vietnam, porque ningún vietnamita disparó un tiro hacia Estados Unidos, era una invasión de Vietnam de Estados Unidos a Vietnam. Y el pueblo de Estados Unidos estaba luchando contra eso en las calles, en las universidades. El movimiento por los derechos civiles que se llamaba en ese momento ya estaba un poco pasando de la etapa de Martin Luther King, del pacifismo, y ya empezando una lucha que se identificaba con lo que estaba pasando en el mundo, y el gobierno de Estados Unidos tenía las manos bastante ocupadas con las rebeliones que había en todas las ciudades, y entonces ellos decidieron, bueno, aquí la cosa es silenciarla, que no aparezca más. Ella tenía su propio programa de televisión en ese momento, un poco antes, era una cantante muy famosa y muy reconocida, pero ya no apareció más nunca en un festival grande, ni en la televisión en Estados Unidos. Y realmente eso se reflejaba también en el hecho de que cuando venía a Cuba no podía venir con otros músicos, porque ella fue la primera en atreverse a desafiar la prohibición del Departamento de Estado. Pero los músicos que la podrían acompañar tenían miedo de venir y no venían. Incluso cuando se hizo el festival de la canción protesta, Casa de las Américas se le entregó básicamente una invitación para que ella invitara a quien quisiera, y según Irwin Silver y Barbara Dane invitaron a 50 figuras de la canción protesta de Estados Unidos. En el 67 ninguno se atrevió a venir, salvo un periodista, Julius Lester, que cantaba un poco, que él
vino y participó, pero realmente los otros 50 personas que tenían miedo. Hasta el año prácticamente 69, 70, cuando la venceremos, que venían masivamente con la idea de que era más difícil meterlos todos presos, nadie se atrevía a venir. De manera que entonces aquí conocimos a Barbara Dane con lo que ella podía acompañarse ella sola con la guitarra, que era una de las características de ella, de que prácticamente estableció una manera de presentarse a las mujeres que no era muy usual en esos momentos, de usar la guitarra y acompañarse ella misma, con las palmadas, con las pisadas, con el coro del público, con algún músico cubano que la acompañara, pero no pudo venir hasta el año 2016 con algunos músicos para hacer realmente lo que ella era conocida por hacer. Entonces decidí que mi presentación de hoy iba a ser un poco sobre Barbara Dane, la cantante, porque me di cuenta de toda la cantidad de distintas, diversas maneras de presentarse, distintas figuras dentro de la música. La persona que más le ha acompañado en algunas de esas aventuras musicales, de las cosas más diversas. Yo podría hacer anécdotas de momentos en que estábamos de pronto en la guerra, en la lucha contra la guerra de Vietnam. Yo, en lo que llamaríamos las vacaciones del grupo ICAI, estaba en Estados Unidos, atravesando todo el país en actuaciones prácticamente clandestinas para soldados inactivos que estaban en contra de la guerra. En esa lucha nosotros fuimos hasta Japón, Okinawa, Filipinas. Tuvimos que pasar la clandestinidad, perseguidos por la dictadura de Marcos, porque nos decían de que no íbamos a sobrevivir. O sea, que muchas aventuras que yo podría narrar de festivales en Europa, de donde yo partía desde La Habana y ella desde Nueva York, California, y nos reuníamos para tocar, de lugares con condiciones, grandes teatros, grandes festivales, y lugares donde no había nada. Y sin embargo pensé, bueno, no, hay que hablar de la cantante Barbara Dane. Y pensé en utilizar algunos ejemplos musicales, de manera que esto va a ser muy musical. Ella era de una familia del sur de Estados Unidos que inmigró al norte, y en ese momento ellos rechazaban su propia cultura, de manera que no tenían una identificación en una ciudad muy multicultural donde estaba todo dividido por Henry Ford según la raza, la nacionalidad, la procedencia, y entonces ella empezó a rechazar todo eso, a buscar otra cosa, y como una muchacha muy activa quería cantar, y entonces la única manera de aprender o estudiar era con un profesor de bel canto, de canto lírico, y entonces tenía que atravesar la ciudad para ir a esa clase donde ella dice que aprendió cómo utilizar la herramienta de la voz y proyectarla, pero se dio cuenta de que eso servía para una manifestación en la puerta de una fábrica sin amplificación, para movilizar a la gente, para hacer distintas cosas. Y el profesor le mandaba a lo que en ese momento era el lugar donde conseguir música, a lo que llamaríamos aquí el Tencent, donde había como unos cubículos con los discos, y uno podía escuchar el disco y decir, sí, voy a comprar ese disco. Y al lado, los discos populares estaban por un lado y los discos no tan populares estaban por el otro lado, donde estaban los discos de ópera. Y en ese momento había una división que el pueblo blanco de Estados Unidos mayoritario prácticamente desconocía totalmente la música negra como el blues, pero los discos de blues clásicos estaban al lado de los de ópera. Y ella descubrió eso y empezó a escuchar eso y empezó a enamorarse de esa música, y la interpretaba con tanta fidelidad, con tanto amor, con tanto respeto por las grandes maestras, que por eso entonces en sus primeras grabaciones, como una muchacha joven que empezaba a grabar, grabó con algunos de los grandes maestros como Earl Hines. But I'm not ashamed of that news. I've been living with the blues. I've been living with the blues. Ella, sin embargo, los blues muchas veces presentan a la mujer como un objeto sexual.
siempre llamaba la atención la cantante de blues, y ella un poco como que rechazaba eso. Ella proyectaba entonces una manera diferente de ser de la mujer, alteraba un poco las letras y de pronto entonces convertía esa cosa en un antecedente a un movimiento de los años 60 de feministas, pero que ella ya cantaba las canciones de blues de una forma muy diferente, que llegaron a ser incluso como himnos dentro de ese movimiento feminista, esa manera de cantar canciones aparentemente no políticas y sin embargo con mucha carga de una nueva forma de ser de la mujer. You never got a thing by being an angel child. You'd better change your ways and learn to act real wise. I'm gonna tell you something and I wouldn't lie. Wild women are the only kind that ever get by. Wild women don't worry. Wild women don't get the blues. That's what Miss Heidi said. She said, wild women don't worry. Wild women don't get the blues. Entonces, es decir, escuchen la voz de ella y la manera de cantar. Esto es una cosa que totalmente como que rompía los moldes y iba en contra de todo lo que estaba establecido en ese momento. Ella en ese momento, sin embargo, estaba reuniéndose en algunas reuniones que se hacía de gente que estaban realmente influenciados por el Partido Comunista. En ese momento pasa una cosa, esto es antes del macartismo, y el partido estaba apoyando mucho a algunos cantantes que era básicamente Lead Belly, Woody Guthrie, el legendario Pete Seeger, y ella, Bárbara, era como una muchacha que estaba pegada a ese grupo de gente. También el escritor y muy, muy pegado a todo ese movimiento, Erwin Silver, a quien ella conoció en esa época, pero no sabía de que iba a pasar parte de su vida con él. Empezaban ellos a darle valor y fuerza a lo que era la música folclórica norteamericana, que no era como por la industria ni reconocida, y realmente era una cosa muy raro de dedicarse a cantar canciones folclóricas. Ella llegó a ser como un modelo a seguir, un emblema de la música folclórica norteamericana, y esos grandes festivales que empezarían a hacer un gran movimiento en los años 60, ya desde muy joven también cantando música como esta. A single girl, oh Lord, a single girl goes dressed all so fine, oh, goes dressed all so fine. But a married girl, oh Lord, a married girl wears most any old kind. Oh, wears most any old kind. Entonces, escuchen la diferencia entre la misma persona cantando esa canción y cantando esos blues y esas cosas de blues clásico. Ella, como había mencionado Woody Guthrie, y algunas de las canciones más importantes, emblemáticas, mejores, ella hacía su versión de las canciones de Woody Guthrie y siempre las tuvo en su repertorio, como esta que habla sobre los inmigrantes, un tema tan ahora actual, porque la riqueza de Estados Unidos desde el punto de vista de la agricultura, de la producción agrícola, no solamente la gran tecnología que existe hoy en día, sino de que la gran cantidad de trabajadores migrantes que todavía son como que tratados como y deportados en la primera oportunidad, tratados como ilegales, y sin embargo son los que producen prácticamente todo en Estados Unidos, los trabajadores de México. Y esta canción de Woody Guthrie es sobre eso, ¿no? Now some of us are illegal and some are not wanted. I work contracts out and we've got to move on. 600 miles to the Mexican border. They chase us like outlaws, like rustlers, like thieves.
to you one goodbye, Rosalita. Goodbye for mi amigo Jesus and Maria. For you wouldn't have a name when you Ella, entonces, como digo, entre las posiciones de ella sobre los músicos que querían trabajar con ella, tuvo muchos roces porque de pronto su trío en el momento de más fama, cuando le iban a hacer una gira nacional, la empresa le planteó de que no podía ir el bajista porque cómo iba a haber un negro y una blanca dentro del mismo hotel. Ella decía, bueno, pero es que es una de las leyendas del jazz de Estados Unidos y además tiene 80 años, ¿qué tiene que ver? Ese bajista, no, que no podía. Entonces ella chocaba por muchas razones, llevaba a sus hijos. Decían, pero es que es más sexy, vende más una mujer joven que no tenga hijos. ¿Cómo va a llevar la mujer los hijos? Por suerte para mí, porque entonces yo recorrí festivales de música folclórica, de club de blues, de jazz, de cosas, conocí grandes figuras desde muy jovencito. Pero bueno, esas eran cosas que chocaba con la industria. Y ella empezó en un momento determinado a decir, mire, yo estoy cantando porque es como que ella era demasiado joven para ser muy afectada por el macartismo, de manera que podía cantar en los cabarets, en todo el circuito de música que había en ese momento, y no la cerraban, pero ella en realidad añoraba esos momentos de que sus orígenes cantando en las manifestaciones, en las protestas delante de los lugares de segregación racial o de entre el movimiento obrero delante de las fábricas. Y cuando empezó a haber un movimiento masivo en Estados Unidos, y por ejemplo en el verano del 63 se fue todo el verano a trabajar registrando votantes negros en Mississippi, cosa que era jugarse la vida. Hubo casos de asesinato de Ku Klux Klan y eso, la gente que iban a hacer ese tipo de trabajo. Ella cantó una canción que es quizás su éxito comercial más grande en la radio y la divulgación más grande que tuvo en Estados Unidos. Una canción que, sin embargo, viene de la tradición esa de las canciones hablando en sentido muy figurativo de que sí, yo me voy, que viene del tiempo de la esclavitud, de que yo me voy a escapar hacia el norte y huir de la esclavitud. Canciones de cimarrones realmente. Bueno, entonces esa canción de On My Way, que llegó a ser también como un himno dentro del movimiento antirracista en Estados Unidos, era también para ella una declaración de que yo me voy a ir de la música comercial y para dedicarme a esta cosa del activismo y de cantar en manifestaciones y cosas así, ¿no? my way, won't turn back. Oh, I'm on my way, glory, yeah, I'm on my way. Sí. Bueno, ahí ella en ese momento, como era la estrella del movimiento folclórico y en todos los clubes, en los conciertos, era como que eso había jóvenes trovadores, lo que era como que paralelo un poquito antes de lo que era esos jóvenes que mencionaba Nancy de Silvio, de Pablo, de Noel, aquí de los jóvenes de la nueva trova. Había uno que se llamaba Bobby Zimmerman, que fue a proponerle canciones. Yo incluso tengo una copia de la grabación de él proponiéndole canciones. Prácticamente todas esas canciones las interpretó durante toda su vida. Él después cambió su nombre y era más conocido por Bob Dylan. Y esta es una de las canciones que ella cantaba de él desde entonces. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. También es una canción hablando sobre el asesinato de uno de los líderes negros en el sur, pero hablando sobre el hecho de que los racistas blancos manipulan al pobre blanco para que haga esas cosas y que son como peones en el juego, no son los culpables, sino de que son utilizados por el capitalismo, ¿no? Canciones.
The South politician preaches to the poor white man. You got more than the blacks. Ella empezó a cantar estas canciones antes de que fuera muy conocido Bob Dylan y antes de sus primeros éxitos. While the Negro's name is used, it is plain for the politician's gain as he rises to fame. Bueno, entonces ella, a ver si estoy pasando un poquito de trabajo con la técnica aquí un momentico. A ver. Que se me perdió ahora mismo. Aquí ya está. Ok. Ludlow, sí, esta es una canción de Woody Guthrie, de las más duras, sí, hablando sobre igual una masacre dentro del movimiento obrero. Y el hecho de cuando unos mineros fueron asesinados con ametralladoras e incluso muertos 13 niños en unas manifestaciones donde estaban pidiendo sus derechos los mineros. Un caso muy poco conocido donde los mineros vendieron unas cosas de autoconsumo de papa que habían sembrado y compraron unas armas, y cuando vinieron los esbirros los esperaron con armas y ya se emparejó un poco la cosa. Es decir, que estas son las canciones que le buscaba lío dentro del momento de la música comercial, ¿no? De Woody Guthrie, Ludlow Massacre. Just in the wire fence corner, we did not know that we had them guns, and the redneck miners mowed down them troopers. You should have seen them poor boys run. Aparte del estilo como cantante, de lo que pueden oír como la manera de usar la voz para decir ese texto de esa forma, ella es la que está tocando la guitarra acompañándose, también cosa muy poco vista en ese momento, y algunas de las gente que han sido famosas después, Bonnie Raitt, etcétera, como reconocen de que ese era como el modelo a seguir cuando eran jovencitas viendo a Bárbara con la guitarra. Ella también, ahora que estaba mencionando una canción dedicada a estudiantes que fueron también baleados y murieron por la Guardia Nacional por protestar contra la invasión de Estados Unidos a Vietnam. Entonces esta canción es sobre eso igual. On the campus they were murdered in the springtime of their lives. As angry sorrow swept the land, their friends and parents cried. They'd hardly learned to struggle, but witness they will be. They died for those in Vietnam, also for you and me. But while we march and mourn today, there's much more we must do. Must teach ourselves to organize. Realmente el hecho de acompañarse ella sola con la guitarra, de hacer esas canciones así y de cantar esas canciones, también ella a la hora de ir por el sur de Estados Unidos para poderse acercar culturalmente a los votantes que querían registrar o votar y cambiar la historia de Estados Unidos a través de la política electoral en ese momento, de llevaron hasta la cosa de presidente Obama, ¿no? de tantos años luchando por ahí. Pero ella hizo una canción de Malvina Reynolds, que casualmente era como que amiga de la familia en Berkeley, una compositora importante de la canción protesta, canción política en Estados Unidos. Y entonces, pero hizo una versión un poco más cercano al gusto de los jóvenes que iban a escucharla. Y entonces, esta es una de las canciones que cantaba también cuando llegó a Cuba. La grabó con Chambers Brothers, que vieron ahorita la portada. Y que están viendo ahora, la portada es cuando sacaron los Beatles el disco blanco, sin nada en la portada. Ella dijo,
Mira, a mí como la industria disquera no me va a sacar un disco, yo entonces voy a sacar un disco mío independiente totalmente y voy a hacer una portada negra y con una frase de una canción folclórica hecha por una mujer de un minero que había perdido toda la familia, las enfermedades, la pobreza, la represión del movimiento sindical, que se llama Odio el sistema capitalista, ¿no? Entonces ya para hablar claro, ¿no? Entonces, esto de cantar en cualquier esquina, en cualquier lugar lugar que era posible, también ella cantó durante toda la guerra de Vietnam y en todas las grandes manifestaciones de Estados Unidos, en algunos de los grandes escenarios de esas manifestaciones donde cantaba para decenas de miles de personas en Washington, D.C., por ejemplo, junto con Pete Seeger y varias otras personas cantando en una de esas manifestaciones. No, es que salté una cosa aquí. Esto es cantando con un grupo de soldados en activo del ejército de Estados Unidos en el momento de la guerra de Vietnam, en estas reuniones que se hacían semiclandestinas y se ponía a cantar. Yo recordaba mucho, estaba buscando la de que todo un cuarto lleno de soldados estaban cantando la canción de Ewan McCall que trajo aquí a Canción Protesta, que era Ho 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 Chi Minh. Y entonces era una cosa increíble. Una vez incluso con ella estábamos cantando fuera de una base de marines en California, en un lugar que era el local de la gente que por el gobierno apoyaban a los soldados para la recreación. Ellos no sabían de quién éramos nosotros y de pronto entonces cuando oyeron eso de todos los marines cantando Ho 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 Chi Minh, la mujer que organizaba la cosa apagó la luz contra la consola y nos botó. Pero nosotros, Bárbara se metía en todos esos lugares y cantaba y en fin, este es con Pete Seeger en la manifestación grande. Entonces, es decir, como yo sé que los cantantes que están aquí presentes se pueden dar cuenta de hasta qué punto estamos hablando de cosas radicalmente diferentes dentro de un repertorio musical, ¿no? Ella, como decía, muchas veces era ella sola con la guitarra, pero en los momentos que yo podía escaparme de mi trabajo aquí y unirme a ella, entonces hacíamos cosas. Incluso llegamos a presentarnos aquí en Cuba de esa manera y con la ayuda de el que era en ese momento viceministro de Cultura, el cineasta Julio García Pinoza, hicimos un disco en la EGREM que se llamó When We Make It Through, o Cuando Logremos Pasar, y hacíamos un poco de todo dentro de ese disco, cosas como esta que es nada más que con dos guitarras y cantando ella sobre el desempleo, blues del desempleo. No, espérate, primero va. Es que no estoy mirando la lista. Esto es del disco I Hate the Capitalist System. Es una canción vietnamita que ella descubrió de un folletico, un impreso chiquitico que en Vietnam durante la guerra tenían la letra en vietnamés y la letra en inglés por si acaso algún americano lo recibía, porque ellos querían siempre que los americanos supieran de que no estaban en guerra contra ellos, sino de que lo que querían defender la independencia de su país, ¿no? Y entonces Bárbara le impresionó mucho y montó esta canción. Esta es la versión de estudio, pero lo hacíamos también como dúo. Una vez lo hicimos en una concentración grande del Partido Comunista Italiano en el Festival L'Unità en Torino, en un estadio inmenso donde se había hecho como una parte política antes con dos representantes de Vietnam en un panel, y el público, cuando ella anunció de que una norteamericana que iba a cantar una canción vietnamita, todo el público enfiló los ojos para los vietnamitas que estaban sentados en la primera fila. Los vietnamitas tenían que pasar por la traducción del francés, del italiano, del inglés, qué sé yo. Entonces ellos como que empezaron a oír la música antes de qué es lo que pasaba. Y cuando se dieron cuenta, en la parte rimática empezaron a dar palmadas y decir, mira, esa canción es nuestra.
y entonces el estadio igual, ¿no? Pero, como digo, nosotros íbamos por todos los distintos estilos. Esto es una manera de la más básica, con una armónica de 10 huequitos, de 10 notas del folclore americano, que fue mi primer instrumento que yo aprendí cuando en Estados Unidos valía $2. Ahora uno de esos vale como 85, pero en ese momento valía $2. Y yo entonces ahorraba de los 25 centavos que me daban por semana para comprar un juguetico. Entonces ahorraba para comprar una armónica y aprendí a tocar armónica por mi cuenta. Y entonces grabamos nada más que palmadas, pisadas de ella y la armónica. Esta es una canción que se llama Yo no quiero sus millones, señor, solamente quiero mi derecho a trabajar. Y es una canción dentro del movimiento de las canciones folclóricas, políticas. Me recuerda, como decía Benedetti, de que con sábanas qué bueno y sin sábanas igual. Bueno, si no hay una gran orquesta para acompañarte, con una armónica y unas palmadas y eso se puede también hacer buena música, ¿no? También este blues del desempleo que hablaba anticipadamente es como nada más que dos guitarritas, la voz y hablando sobre el desempleo. A ver. Eso sí está en el disco que hizo la Grem aquí, ¿no? Ah, ese mismo que está la portada puesta ahí, mira qué bien. De eso también está esta otra canción que es sobre una canción de la mujer trabajadora, Working Class Woman, que también se grabó y bueno, con un poquito más de instrumento. Siempre me gusta oír ese tipo de cosas porque la canción política no tiene que ser triste, no tiene que ser pesada, no tiene que ser seria. Uno puede tener tremendo swing también. Ella empezó también a trabajar con distintos autores, incluso de la música popular. De James Taylor. Y la particularidad que tiene es que en la IGREM, como había muchas pistas, entonces bueno, yo grabé todos los instrumentos con un sintetizador muy rudimentario, pero bueno, no tenía una mandolina, pero la imité con una guitarra de 12 cuerdas, con una flautica, una cosita para que pareciera, bueno, esta cosa como una referencia de las tradiciones escocesas o algo así. My mind begins to wander. De James Taylor. Days back on the farm, and I can see my father smiling at me, swinging on his arm, and I can hear my granddad's stories about the storms out on Lake Erie, where vessels and cargoes and fortunes
longer lost. It's my life has been wasted. I have been a fool to let this manufacturer use my body for a tool. When I get to ride home in the evening, staring at my hands, swearing by my sorrow that a young girl ought to stand a better chance. And may I work this mill just as long as I am able, and never meet the man whose name is on the label. It's me and my machine for the rest of the morning, for the rest of the afternoon, oh, and the rest of my life. Bueno, entonces en ese disco también ella quiso hacer una traducción cantable de que muchas de las cosas que ella hacía eran canciones de otros pueblos, otras culturas. Incluso al gran compositor griego Mikis Theodorakis le tradujo canciones del griego al inglés, y Theodorakis estaba a punto de hacer una gira por ella, por toda Australia y el mundo, y eso en el momento que cayó la junta, y él canceló la gira para regresar porque había sido ilegal, no había podido entrar a Grecia, entonces fue para allá. Pero es decir, en este disco ella tradujo una canción de Carlos Afonso, el director del grupo Síntesis, que había hecho una canción dedicada a la heroína Celia Sánchez, que se llama En la Tierra, en las Espigas. Your anthems will be boats on the water, bearing safely home beloved sons and daughters. Ah, your wake will be our vigil in the harbor, your marking stone, all love and labor. There's a high-flying banner that refuses to hear your last goodbye. Oh, your last goodbye. Oh, your anthems will be boats on the water, bearing safely home beloved sons and daughters. Ah, your wake will be our vigil in the harbor, your marking stone, our love and labor, your marking stone, our love and Como había ella conocido a Celia Sánchez, eso es realmente una cosa muy emotiva para ella. Adonis, tú tienes ahí la próxima cosa, es Gippergate, ¿no? Cuba. Ah, Cuba. Ah, pon un pedacito de eso. Yo se la robé e hice un videoclip con Juan Padrón. La canción de cuando el autor, Irving Berlin, era en el apogeo de su fama en Nueva York, decidió venir a casarse en Cuba, porque en Estados Unidos estaba prohibido el alcohol, y él decía, ¿cómo voy a tener una fiesta de boda sin un traguito, sin un vino, sin nada? Entonces, esta canción data de esa época, pero por supuesto ahora tiene otra connotación. Pero siempre aparece de alguna manera en la música
Bárbara entonces conocida dentro de las cosas del jazz tradicional, la gente de fans de eso, de que la seguían, decían, bueno, y desapareció del mundo, ¿por qué? Y ella, bueno, me explicaba que lo que pasa es que el público del jazz tradicional era un poco conservador y ella, como vaya, su mundo político era totalmente diferente, entonces no se empataba mucho con eso. Pero alrededor del tiempo en que agarraron con las manos en la masa al presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en el caso de Irán Gate, Irán, de estar negociando entre cocaína y las cosas de Centroamérica y armas con los iraníes, bueno, esto con el Shah, ella hizo una canción con el estilo del jazz tradicional, pero hablando sobre eso con la frase que él había dicho de que yo no hice nada malo y juro que nunca lo voy a volver a hacer. Entonces ella hizo esta canción que fue muy, muy popular en la radio progresista de Estados Unidos. Empieza con lo que siempre se pone cuando entra el presidente. What I really want to know is how did I blow it? And I haven't done anything wrong. I'll never, never do it again. I haven't done anything wrong. And I'll never, never do it again. Ella se sentía tan a gusto de nuevo delante de una banda tocando este tipo de música que decidió entonces hacer un disco de esa música, pero llevando todo su mundo a ese estilo. Hizo un disco con una canción que se llama ¿Qué vas a hacer cuando ya no exista el jazz? Entonces hizo con una selección de los grandes músicos de música de ese momento, y además casualmente estuvo una canción también sobre un presidente de Estados Unidos que le agarraron con las manos en otro tipo de masa, con el caso de Clinton, y una canción que supuestamente lo que le daría a Hillary en un momento determinado, de que cómo puede ser tan descarado. I've gone through, all on account of you, tearing my heart in two. Have you no conscience? How can you be so bold? Why have you grown so cold? After the lies you told, no one now seems to be on the level. Ever since I found that my angel was just a devil, why do I love you? Why did you teach me how? Sí, sí, sí. Bueno, la foto que tiré de la lista ya se acabó, de manera que no sé qué cosa que viene después. ¿Qué número viene? El 18. Throw It Away. El disco más reciente de ella, que ella llevaba un tiempo diciendo que ya no tenía voz, que ella no podía, ya no. Y entonces, sin embargo, hizo una de las joyas más grandes de toda su carrera, un disco tan increíble. Nosotros estábamos haciendo otros planes, pero ella de pronto descubrió una de las grandes pianistas de Estados Unidos, Tammy Hall, e hizo este disco que además es parte de lo que reflejó cuando por fin pudo traer Tammy Hall y Ruth Davis aquí a Cuba, y le completamos el grupo aquí mismo en la Casa de las Américas a hacer el disco, parte del repertorio del disco Throw It Away. Ella decidió de que ya no tengo la voz que tenía cuando joven, tengo otra voz, entonces es otra manera de cantar. Y yo sé que los cantantes que están aquí presentes se dan cuenta de la diferencia que hay entre la que estábamos oyendo y de pronto esta.
No, siempre la influencia cubana está ahí. ¿Está detrás de eso, Vina? Ya. Nosotros, bueno, sí, porque estaba hablando de ese concierto que ella realmente estaba emocionada por el hecho de haber llegado al mes del fallecimiento de nuestro líder histórico. Y ella de pronto recordó que había traducido 30 años antes la canción de Eduardo Ramos, que todo el mundo en Cuba conoce por la voz de Sara González, y entonces cantó su versión en inglés de Su Nombre Pueblo aquí arriba. Tiene el videito ya ahí también. The reaper, with his impeccable hand, working the craft of the sun, turning our heroes into history, leave no obstacle blocking our passageway over the yesterday and into the future. Bueno, básicamente vamos entonces a seguir para adelante porque yo sé que esto ha sido largo, pero 95 años, caballero, es muy difícil hacerlo de una manera más corta. Lo que creo que sí hemos visto como que una cantante que una de las cosas más difíciles que uno se puede encontrar en la vida, más quizás que la represión, la policía, las dificultades, las manifestaciones, es llegar a cierta edad donde cada paso que uno da también es un reto. Ver que ella todos los días, cuando por la tecnología nueva yo la puedo saludar por Skype o algo así y ver que, bueno, ¿cómo está? Siempre está con una sonrisa, siempre está con un ánimo, siempre está con un deseo de saber cómo ella puede seguir ayudando a cambiar el mundo y hacer un mundo mejor. De manera que para mí ha sido una lección difícil a seguir, porque yo como niño iba corriendo atrás a tratar de hacer las cosas y de manera que lo veía como normal. Y después entonces a esta edad es que yo me estoy realmente dando cuenta de qué privilegio he tenido de tener una maestra. Esto tiene audio. Ay. A ver. Voy a subir ahí. My name is Steve Mawson. I'm the publisher of Payday Books in Berkeley, California. And before I offer my congratulations as well to Barbara Dane on the occasion of her 95th birthday and this great honor that has been bestowed upon her for her solidarity work with the Cuban Revolution and defending the right of the Cuban people to determine their own destiny free of interference from that great colossus to the north, I want to say that I am proud and pleased to be her publisher for her forthcoming memoir, What a Life. This bell still rings my life of defiance and song. Barbara, we honor you, we revere you. My parents were your friends. They took me to the demonstrations beginning in the mid-60s to
get the United States out of Vietnam, to stop imperialism, and to defend the right of the Cubans to determine their own destiny. And it is a great honor for me personally, as I first went to Cuba more than 50 years ago as a member of the Segundo Contingente de la Brigada Venceremos. To celebrate its remarkable achievements during these many decades of adversity and enmity from those in Washington who would seek to impose their will on the people of Cuba. So congratulations, Barbara. We wait to bring the world the news of your autobiography. I think people will find in there a reflection of their own wishes and desires for a more just and peaceful world. Congratulations, Barbara. Cantautora de música tradicional y folclórica norteamericana, fue proclamada este jueves en La Habana como miembro de honor de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, por sus méritos artísticos y la firmeza de su apoyo a la causa de la Revolución Cubana. Dane, de 89 años, fue la primera músico estadounidense que recorrió la isla luego del triunfo de la Revolución, liderada por el comandante Fidel Castro. Además de recibir la merecida distinción y reconocimiento a sus grandes obras, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos le hizo entrega de un reconocimiento por su fidelidad a la Revolución y su amor por Cuba. La cantautora volvió a la isla cubana para renovar sus votos solidarios con el proceso revolucionario y lamentó también la muerte, el fallecimiento del comandante Fidel, resaltando que el mundo perdió a un gran maestro. Por decisión unánime de la Presidencia de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, se nombra a la artista y cantante norteamericana Barbara Dane, miembro de honor de nuestra institución. Esta condición se le entrega por sus méritos artísticos y por su fidelidad a la causa de la Revolución Cubana y a su política cultural. Este visita a Cuba después de muchos años es la realización de un sueño, ya que con mis casi 90 años no pensaba volver a viajar, pero también es un viaje amargo. El mundo ha perdido uno de sus más grandes maestros y me pesa de no haber llegado a tiempo para despedirme. Ustedes no piensan que yo voy a hablar aquí, porque soy enemigo de los anticlímax. ¿Puedes cantar? No, si pudiera cantar. He cantado con Bárbara en tu casa, tú sabes. Tengo un gran cariño hacia Bárbara, un gran respeto a Bárbara, porque conozco un poco de la música norteamericana, del blues, de Bessie Smith, de Billie Holiday, de Sarah Vaughan, todas esas mujeres maravillosas. Todas eran negras, negras increíbles. Y ella de pronto salió así como el sol y cantó con los negros y se unió a esa lucha de los negros tan dura, tan cruel, que todavía persiste. Black Lives Matter, como dice la pulsera de el hijo de Bárbara, que también es un gran artista. Yo realmente siento mucho orgullo de estar aquí en esta mesa. Me gustó mucho todo lo que dijo Nancy, lo que dijo Jimmy, la intervención de Pablo. Pienso que es la que debió cerrar este acto. Pero bueno, me alegró mucho también que fuera entrevistado Steve Wasserman, que es un viejo amigo. Es un privilegio haber nacido en el año 40, porque en el 66 yo tenía 26 años, acababa de cumplir, cuando conocí a Bárbara. Y no la conocí en la Casa de las Américas, la conocí en el Instituto de Etnología, porque primero conocí a Irving Silver, que era un gran folclorista, compilador de mucha música folclórica del sur de los Estados Unidos sobre todo, y dejó una colección de discos en el Instituto de Etnología a mi maestro Argeliel León,
Y bueno, salí a caminar con ellos, me acuerdo que fuimos al restaurante La Roca, ahí comimos allí y hablamos mucho. Y yo le conté un poco de cuáles eran mis propósitos y cuál era mi vida, y de pronto, y él sabía también que yo había escrito un libro que había salido unos meses antes, que ustedes conocen, que es El Cimarrón. Y fue un año para mí muy importante porque fue Bárbara en Cuba una revelación. Nosotros, los que estuvimos cerca de la cultura norteamericana, como yo, que estudié en una escuela americana en Cuba, pues, no sé, saber que había una artista norteamericana que estaba aquí y que traía su música, sin yo conocer la historia de Bárbara. En esa época conocíamos más bien a Pete Seeger, Joan Baez, que cantaba con su guitarra, y yo nunca fui del rock ni nada de eso, a ver, sabe, pero sí del blues, sí de la música, de la comedia musical americana, y me dio mucha alegría como cubano y como revolucionario que hubiera una mujer joven, bella, porque era muy bella, y es muy bella, pero en ese momento, cuando yo la conocí, era una mujer preciosa. Era, no sé, era un sol radiante. Siempre, como dice su hijo, sonriente, siempre amable, cariñosa. Y ahora me entero que cantó una canción de nada más y nada menos que del Premio Nobel de Literatura Bob Dylan, que se llamaba Bob Stirman en esa época. Quiere decir que tuvo una trayectoria que aquí ha sido descrita copiosamente, exhaustivamente, por personas más capacitadas que yo para hablar de su arte. Yo hablo de su ideología. Yo respeto mucho a las personas que no se destiñen, que mantienen sus principios ideológicos. Eso lo aprendí de mi padre. Y Bárbara, incluso en los momentos más difíciles, más duros y más complejos de la política cultural cubana, más adversos y más oscuros, ella siempre se mantuvo optimista. Y en una de las conversaciones que yo tuve en su casa, aquí en Cuba, en su casa de Cuba, la casa de Barbarita y la casa de Pablo, hablamos de aquellos años, y ella, un poco como que yo sabía que nos estaba desde allá, desde California, desde Berkeley, desde Oakland, nos estaba dando aliento para seguir. Esto es una mujer que renunció siendo ya joven y famosa, y con aquella voz única, extraordinaria. Uno oye los discos y está pensando en una negra gorda del sur, y resulta que era una mujer espigada, bella, de ojos claros, rubia. Y que esa mujer haya, después de haber tenido el papel, haber jugado el papel tan protagónico que jugó en los escenarios del sur y del norte de los Estados Unidos, haber renunciado a la industria del marketing, a la industria comercial del consumismo capitalista, tiene un mérito extraordinario. Y bien, si admiro su canto, su manera de expresar, admiro también esa actitud firme de una mujer de principios, que en este momento hace tanta falta. Hay tanta gente blanda y tanta gente ambigua, y el Internet está haciendo tanto daño, y con campañas tan aviesas, tan perversas, y con un odio desatado, que Bárbara es como un manantial. Como decía Nancy, me gustó mucho que Nancy era un surtidor de fe, de esperanza, de que todavía en el mundo hay personas que tienen esos valores, que los defienden. Y yo siento una gran admiración por ella, pero también porque conocí mucho a quien fue su esposo, Irving Silver, un gran hombre, un hombre de izquierda absoluta, a mi amigo Steve Wasserman, que ha sido editor mío también, y ese grupo de Oakland,
es un grupo que, coño, debían de mudarse para aquí, para Buenavista, todo, para que le dieran un poco de ideología a mucha gente que está aquí todavía muy confundida y muy equivocada y muy despistada. Bárbara es un ejemplo, un surtidor también de energía artística y revolucionaria. Así que, como dije, yo no soy dramaturgo, Jaime, pero no hay nada más feo que un anticlima. Yo creo que quien cerró esto brillantemente fue Pablo, y muchas gracias. Bueno, y con todos los rigores y con todo el rigor que el protocolo merece, en esta ocasión quiero dar lectura al siguiente decreto presidencial. Miguel Díaz-Canel, presidente de la República, hago saber que en el ejercicio de la atribución conferida en el artículo 128, inciso R de la Constitución de la República de Cuba, he considerado lo siguiente. Por cuanto el Decreto Ley 30 del 10 de diciembre de 1979 crea la Medalla de la Amistad, la que se otorga a ciudadanos, organizaciones o instituciones cubanos o extranjeros que en forma individual o colectiva se destaquen en su actividad dirigida al logro de la construcción de una sociedad más justa y por estrechar los vínculos de amor, de amistad fraternal, cooperación y ayuda mutua entre los pueblos. Por cuanto el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos ha propuesto otorgar dicha medalla a Barbara Dane Jane Spillman, primera artista estadounidense en visitar y actuar en Cuba,
amiga del proceso revolucionario cubano desde los años más cruentos de la Guerra Fría, quien ha intensificado su labor en los movimientos por la paz, en la lucha por los derechos civiles, la igualdad racial, la justicia económica y en su momento en contra de la guerra de Vietnam. Además recibió la condición de miembro de honor de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en reconocimiento a su papel en el fortalecimiento y profundización de los vínculos con nuestro pueblo, al destacado apoyo y solidaridad con la Revolución Cubana, así como a la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba. Por tanto, en virtud de los fundamentos precedentes y de conformidad con el artículo 128, inciso ñ, de la Constitución de la República, he decidido dictar el siguiente decreto presidencial número 438. Primero, otorgar la Medalla de la Amistad a Bárbara Dane, publíquese en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, dado en el Palacio de la Revolución a los 19 días del mes de mayo del 2022, año 64 de la Revolución. Para la entrega de esta importante medalla cubana, quiero que me acompañen Fernando González Llor, héroe de la República de Cuba, presidente del ICAP, y Abel Prieto Jiménez, presidente de la Casa de las Américas, y las recibe en nombre de Bárbara y su hijo Pablo Menéndez. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Perdón, a continuación hay un mensaje que nos envió Bárbara para esta ocasión, cierto. Sí, perdón, ahora. A ver, sí. Eres tú antes de... Siéntate, Pablo. Bueno, en primer lugar agradecer a Fernando que haya hecho esa propuesta al presidente de la República, porque realmente es muy merecida la medalla de la amistad para esa figura excepcional del arte y de los principios y de la solidaridad, ese símbolo de los que no se destiñen, como decía Miguel, algo que me impresionó mucho. No, yo he estado emocionado casi todo el tiempo a lo largo de este encuentro, realmente. Me emocionó enormemente ver a Bárbara junto al, la viste Nancy, ante el árbol de la vida cantando la canción de Eduardo Ramos. Sí. Hermosísimo. Me impresionó verla cada vez que aparecía con Fidel. Sus palabras sobre la muerte de Fidel son cosas verdaderamente que... Y todo lo que nos fue explicando Pablo a lo largo de su extensa pero verdaderamente apasionante recorrido, su recorrido por la carrera, no solo artística, aunque él dice que quería hablar precisamente de Bárbara como cantante, pero evidentemente no se puede hablar de Bárbara solo como cantante, sino hay que hablar de ella como activista, como vocero de causas, de las mejores causas en su país y en el mundo. Estoy muy contento que esté aquí Silvia Gil, fundadora de esta casa, que estuvo tan cerca de Aide, Chiqui con ella también fundadora, que conoce muy bien cómo se gestó ese encuentro. Con Bárbara, por supuesto. Cómo se gestó el encuentro de la canción Protesta en 1967, como decía Jaime al principio, se cumplen 55 años de ese evento de tanta importancia y que influiría después sobre muchas expresiones del arte comprometido en el mundo. Estoy muy contento de que esté aquí Barbarita, la musa de Pablo, que por una especie de destino se llama como su suegra. Evidentemente la causalidad, el azar concurrente del Ezama se cumplió aquí una vez más
Y sé que Adria es demasiado grande y demasiado luminosa. Si nos está escuchando, estoy seguro que nos está escuchando. No se va a molestar por eso, Jimmy, en lo absoluto. Y quería decir también que aquí está alguien que ayer me leí un texto de él, que no lo vi cuando salió en Granma. Tú que hablabas, Jimmy, de los jóvenes, y también Pablo decía, los jóvenes que admiraban la música norteamericana, admiraban a los Beatles y que no tenían suficiente. El papa del marxismo-leninismo cubano, que es Guille Vilar, ponte de pie, Guille, vamos. Escribió, Fernando, escribió una cosa hermosísima sobre Bárbara el día de su cumpleaños, el 12 de mayo. Y allí citó a dos figuras de la música norteamericana, citó a Bob Dylan y citó a Bonnie Raitt, que estuvo aquí cuando los puentes de la música, ¿tú te acuerdas? Tú participaste en el puente Music Bridge, el puente de la música. Y Bob Dylan, que se destiñó para tristeza de los que lo admiramos y que no se merecía el Premio Nobel de Literatura, pero bueno, yo lo admiraba como cantautor, como se le quiere llamar, trovador, poeta en la música, y se destiñó. Hay un documental tremendo de Martin Scorsese, No Direction Home, no sé, bueno, Guille lo debe conocer de memoria, pero es un gran documental, y dicen que hizo otro después. Pero Bob Dylan dice en esa frase que cita Guille, que Bárbara es una heroína, dice. Es una persona que cree en lo que dice y que sigue esas ideas, algo así. Es decir, de pronto Bob Dylan dijo algo similar a lo que nos dijo aquí Miguel, asociando a Bárbara a ese símbolo de los que no cambian por las coyunturas difíciles, etcétera, no cambian de opinión, siguen su destino con lealtad a lo que significan, lo que han defendido siempre. Y cita a esta cantante que estuvo aquí, una cantante country muy importante, Bonnie Raitt, que dice algo similar. Esas dos figuras de la música hablan en términos éticos de Bárbara Dane. Todo lo que hemos estado hablando aquí tiene que ver mucho con la ética, con los principios, con la coherencia. Y Bárbara, sin duda, ha llegado a esa edad en esa forma, desde todos los puntos de vista, tan maravillosa, tan espléndida, siguiendo ese trayecto ético indiscutible. Te agradezco mucho, Fernando, que hayas escogido esta institución para entregar esta medalla, porque realmente, como decía Silvia, y como Chiqui con sus ojos inolvidables dice permanentemente, Bárbara es de esos miembros de la familia de la Casa de las Américas que nosotros no olvidamos. Un fuerte abrazo para ella, para ti, mi hermano. Ese te estás tocando lo de Black Lives Matter. Presentamos un libro de Nancy sobre Floyd. Tremendo, extraordinario poema. Bueno, un abrazo fuerte. Gracias. Sí, ahora sí tenemos un mensaje de Bárbara. I am honored beyond words to receive this medal of recognition, singling me out among the other millions of admirers and supporters of the Cuban Revolution. My heart is overflowing with appreciation to the Council of State for this award and to the Cuban people who have consistently demonstrated their friendship, generosity, and hospitality, embracing me with open arms the moment I first arrived in Cuba in the summer of 1966. Wherever I went, from the Ciénaga de Zapata to Minas de Frío, from the Fábrica Cubana de Acero to Cubanacan, I always received the warmest of welcomes. I was deeply inspired by the effervescent enthusiasm of the Cuban people as they engaged in building socialism
and a place that people from my country are traditionally viewed as socially and culturally backward. As a singer with a history of standing up for peace and social justice in my own country, I joined many of my fellow Americans in opposing the U.S. government's infliction of its imperialist policies on the Cuban people. And I welcome my role as a symbol of our long-standing friendship. It's true that my enthusiasm for the Cuban Revolution added to the blacklisting I experienced in the commercial musical world. But on the other hand, relationships forged at Cuba's Encuentro de la Contraprotesta opened a path to an international network of like-minded musicians. Seeing my son welcomed with love, embraced by the Santana family, and finding his place, inseparably integrated into Cuban life. Seeing my daughter graduate from the University of Havana and assimilating the best of Cuban values. Seeing my grandson blossom with love from both of his talented parents, and then give me 3 great grandchildren. These are among my life's greatest treasures and firmly plants my roots in Cuban soil. Before closing, I'd like to extend my deepest condolences to the Cuban people for the recent passing of my dear friend and greatly admired Ricardo Alarcón. We are not enemies, we're neighbors and friends. Wanna sing and play together was our only offense. So what keeps us apart? We feel so near. You see, we got so much in common, and there's nothing to fear. Stop the blockade, break down the obstacle between us. No one could be hurt by. And abajo el bloqueo. Bueno, ahora sí. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Logramos atravesar, digamos, toda esta tarde con mucho corazón y conectándonos profundamente con los protocolos debidos, pero al mismo tiempo con mucho corazón con la entrañable Bárbara Dane, a quien le mandamos un mensaje inmenso y un gran abrazo desde acá. Gracias a Nancy, a Jimmy, a Pablo, a nuestro Miguel Barnet y a todos ustedes.